Vamos a ver, chicos, para ir terminando el práctico de trabajo virtual, cómo resolvemos una barra de un reticulado. Tengo este reticulado, me piden determinar esta tensión de la barra. Entonces, ¿qué hago? Elimino la barra, ¿sí? La quito y pongo en evidencia la tensión. Yo en este caso supongo la tensión T, como estas son reacciones, acuérdense, en reticulado, si las, las direcciones de las fuerzas se enfrentan, estamos hablando de que aquí está sometida a un esfuerzo de tracción, y si el sentido lo hubiese supuesto en estos sentidos, hubiésemos estado asumiendo que es compresión. Aquí entonces saco la barra, pongo la tensión que yo he supuesto que está sometida a tracción. Entonces, al eliminar esta barra, ¿qué me queda? Me queda esta parte del reticulado con este apoyo móvil, perdón, con este apoyo fijo, y toda esta parte del reticulado con un apoyo móvil. Y este punto pasa a ser una articulación. Entonces tengo una chapa, otra chapa, que sería todo esto, unidas mediante esta articulación. ¿Es un sistema hipostático? Sí. ¿Por qué? Porque tengo dos chapas y tengo tres vínculos, uno aquí y dos aquí. Entonces este sistema puede moverse. ¿Cómo se mueve? Al igual que hemos visto en las vigas, tenemos una articulación, por lo tanto vamos a tener un corrimiento, un desplazamiento compartido en este punto. Pero antes que eso, vamos a determinar lo que son los polos. Habíamos dicho que en una chapa que puede moverse y tiene un apoyo fijo, este constituye un polo obligado. Entonces este es mi polo 1. Y el polo 2, el otro polo, el polo que le correspondería a esta parte de la chapa, lo encontramos de la misma manera que hacíamos en viga. Paso una recta que vaya desde el apoyo fijo o el polo 1, pase por mi articulación hasta intersectar la dirección del apoyo móvil, que como ven en este caso ambas rectas son paralelas. ¿Y eso qué significa? Bueno, que el polo existe, pero que existe en el infinito. Entonces, ya hemos determinado los dos polos, sabemos que el polo 2 está en el infinito, el polo 1 está en este punto. Por lo tanto, ¿qué me queda por hacer? Proyecto mi polo 1 hasta la horizontal y le doy un corrimiento arbitrario. ¿Hasta dónde? Hasta la articulación. Y de aquí tengo que irme hasta la proyección de mi polo 2. Y como el polo 2 está en el infinito, eso significa que mi corrimiento va a tener esta forma en la chapa 2. Por lo tanto, el corrimiento vertical para toda la chapa queda definido de esta manera. Ahora me voy a los corrimientos horizontales. Tengo la proyección de mi polo 1 en este punto y el polo 2 estaría en el infinito. Entonces, ¿qué hago? Voy desde el polo 1 con una perpendicular, como hemos dicho, a este corrimiento, trazo una perpendicular hasta donde termina mi chapa 1, que sería este triángulo. Hasta ahí trazo la perpendicular. Y como pueden ver, si yo tengo un polo allá en el infinito, quiere decir que el desplazamiento de esta parte de la chapa va a ser puramente vertical. Por eso es que no tiene corrimiento horizontal. Horizontalmente solamente tengo el corrimiento de la chapa 1, y por eso es que todos los puntos de la chapa 2 tienen un mismo corrimiento vertical. Aparte, si ustedes lo analizan un poquito, si este punto se desplaza hacia abajo, este apoyo es un apoyo móvil que le permite movimiento en este sentido. Si este punto baja y este punto baja, quiere decir que todos los puntos de esta chapa se van a desplazar una misma longitud, y por lo tanto su diagrama de corrimiento corresponde a un rectángulo. Y al haber solamente un corrimiento vertical,
significa obviamente que no existe el corrimiento horizontal para esta parte de la chapa. Esta sí tiene tanto un corrimiento vertical como un corrimiento horizontal. Bien, ahora, ¿qué tengo de aquí? Tengo un valor de que le llamamos eta P2, ¿sí? Tengo un epsilon P1 que corresponde a el corrimiento de esta fuerza P1 que está actuando en la chapa 1 y este corrimiento de la fuerza P2 que está actuando en la chapa 2. Ahora, perdón, también tengo una P3 vertical, ¿sí? Que está actuando, que es la descomposición de esta fuerza P3, la descompongo en una vertical y en una horizontal. La vertical generará trabajo porque tiene un desplazamiento vertical. La horizontal no genera trabajo porque, como hemos dicho, no tenemos desplazamiento horizontal en la chapa 2. Entonces esta no genera trabajo. Esta sí genera trabajo, entonces este es su desplazamiento. Entonces ya tengo P1 con su desplazamiento, P2 con su desplazamiento y P3 que descompongo en horizontal y vertical. Esta horizontal no tiene desplazamiento, por lo tanto no hay trabajo, y tengo P3 y su desplazamiento. Ahora lo que tengo que determinar es el desplazamiento o el trabajo, en realidad, de la tensión T, que es la incógnita que estamos buscando. ¿Cómo hago esto? La tensión T es una tensión que está aplicada tanto en el nudo 1 como en el nudo 2. Entonces yo lo que tengo que encontrar ahora no es un simple desplazamiento, sino que tengo que encontrar, así como cuando determinábamos momento corto y normal, determinábamos giros relativos para el momento y desplazamientos relativos para el corte y el normal, aquí también tenemos que determinar desplazamientos relativos de quién, de los nudos, de estos dos nudos, del nudo 1 y del nudo 2. ¿Y cómo se obtienen esos desplazamientos? Bueno, sé que el nudo 1 pertenece a la chapa 1, por lo tanto su polo será el polo 1. Entonces, ¿qué hago? Voy desde el polo hasta el punto y una perpendicular a esta recta me define la dirección del vector A. Tengan en cuenta que estos vectorcitos tienen que ser compatibles con el corrimiento que está teniendo la chapa. No tendría ningún sentido que yo venga desde el polo hasta el punto y me vaya hacia arriba cuando yo estoy viendo que el desplazamiento es hacia abajo. Entonces voy desde el polo hasta el punto y me voy en el sentido que le corresponda de acuerdo a este diagrama de corrimiento. Defino entonces el vector A. De ahí vengo, hago exactamente lo mismo con el punto 2, con el nudo 2. Me vengo desde el polo. ¿El polo dónde está? En el infinito. Por lo tanto, si yo tengo que venirme desde el infinito, vendré con una paralela a esta. Entonces, si yo vengo con una paralela a la dirección de B hasta el punto y de ahí tengo que bajar una perpendicular, esto sería la dirección del vector B. Bien, ahora, ¿cómo encuentro los módulos de A y B? Bueno, me paro en el corrimiento vertical a la altura de donde está actuando el vector A, que sería en el nudo 1, y trazo una paralela al vector A por este punto. Donde intersecta con la horizontal, ¿sí? Trazo una horizontal, me fijo, este sería el corrimiento vertical de este punto. Entonces, por este extremo trazo una horizontal, por este punto trazo una paralela al vector A1, donde se intersectan, ahí tengo el módulo de mi vector, que aquí lo hemos llamado A1. Hago de la misma manera con el nudo 2. Vengo hasta el corrimiento, bajo, ¿sí? Una paralela al vector B e intersecto con la horizontal y resulta que este valor de B1 corresponde al desplazamiento vertical que tiene la chapa. Entonces, ahora traigo una paralela igual al vector A1 y lo trazo por acá. Traigo una paralela al vector B1 y lo trazo para acá, obviamente con su módulo y sentido. Este vectorcito
le llamo el vector AB. Ahora, ¿cuál va a ser mi delta? Este no es el delta. Esto es la resultante entre es el corrimiento relativo entre el vector A y el vector B. Pero yo necesito conocer ese corrimiento relativo en la dirección de la tensión, que en este caso en particular, la dirección de la tensión coincide con la dirección del vector AB. Por lo tanto, este delta, que será el desplazamiento por el cual yo debo multiplicar la tensión para obtener el trabajo, es igual directamente al vector AB, que es, aquí lo he puesto como 0,7. Entonces, habiendo encontrado mi delta para la tensión, lo que me queda ahora es plantear la sumatoria de trabajo virtual igual a 0. ¿Qué voy a tener? Tengo mi fuerza P1 por epsilon de P1, donde epsilon de P1 y P1 van en el mismo sentido, entonces tengo P1 por epsilon de P1 trabajo positivo, más P2 y eta de P2, ambos van en el mismo sentido, por lo tanto su trabajo será positivo. Entonces tengo más P2 por eta de P2. Luego, ¿quién tengo? Habíamos dicho que P3 no tiene desplazamiento horizontal, por lo tanto esta no genera trabajo, pero P3 vertical sí, y su corrimiento va en sentido contrario, por lo tanto su trabajo va a ser negativo. Entonces tengo menos P3 vertical por eta de P3. ¿Qué más tengo? Ya hemos resuelto P1, ya está P2, ya está P3. La única que me queda es la tensión. ¿Cómo determino el signo del trabajo? O cómo determino, claro, el signo del trabajo de la tensión T. Bueno, si yo he dicho que con esto, poniendo poniendo los sentidos de la tensión T en ambos nudos enfrentados, estoy suponiendo que es una tracción. Yo supongo que esta barra está sometida a tracción. Entonces, T va a ser positivo. Más la tensión T, porque el supuesto de tracción, por eso es positivo. Si lo hubiese supuesto de compresión, o sea, si yo hubiese supuesto que los sentidos eran estos, yo tendría que haber puesto aquí menos T. Pero como supuesto de tracción, va T. Por delta. Delta, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Bueno, esto va a depender de qué pasa con estos vectores, o mejor dicho, con estos nudos. Inicialmente, el nudo 1 y el nudo 2 están en esta posición. Pero luego de un desplazamiento, fíjense que el nudo 1 pasa a esta posición y el nudo 2 pasa a esta posición. Esta distancia que tienen originalmente el nudo 1 y el nudo 2, ahora pasa a ser esta distancia. O sea, esta distancia es menor que esta. Por lo tanto, cuando la distancia entre los nudos se achica, decimos que su corrimiento relativo es negativo. Cuando esta distancia se agranda, es positivo. Por ejemplo, si el vector B hubiese ido hacia arriba, ¿sí? En ese caso, los puntos se alejan, ¿sí? Después de un desplazamiento, el punto B, el punto 2 estaría aquí y el punto 1 estaría aquí. Esta distancia sería mayor que esta, entonces este delta sería positivo. En este caso es negativo por menos delta. Lo único que me queda de aquí es despejar la tensión T. Y si el valor me da positivo, quiere decir que he supuesto bien el sentido de mi tensión y el problema queda resuelto. Si el valor me da negativo, quiere decir que he supuesto el sentido contrario al que realmente tiene la tensión, y lo único que debo hacer es venir aquí y cambiarle el sentido de la tensión, y con eso queda resuelto el ejercicio. Bien, ahora aquí hay otra forma
de determinar lo que es el corrimiento relativo o este valor delta, ¿sí? Que sería la siguiente. Tengo este mismo esquema, este mismo diagrama de corrimiento lo tengo aquí. Y tengo mi valor. Si se fijan, hasta este punto llego con el desplazamiento de la chapa 1. A partir de este punto, esto es el desplazamiento de la chapa 2. Si yo quiero encontrar el desplazamiento relativo entre ambos puntos, y solo si mi sistema cuenta con una articulación, puedo aplicar este método que les voy a explicar ahora. Siempre que tenga una articulación que una las dos chapas, puedo aplicar este método. Si no, tengo que aplicar este sí o sí. En este caso tengo una articulación. Entonces, ¿qué debo hacer? Mido desde la articulación hasta la tensión. ¿De qué manera? De forma perpendicular. Si la tensión, por darles un ejemplo, hubiese tenido esta dirección, la medición la tengo que hacer desde la articulación perpendicular a la dirección de la tensión. A esa distancia, desde la articulación hasta la tensión, medida siempre de manera perpendicular a la dirección de la tensión, le llamo T. Ese valor T, ¿qué hago? Vengo a mi diagrama de corrimiento, me paro en el punto que corresponde al desplazamiento de la articulación, prolongo, ¿sí?, mi corrimiento de la chapa 1 y desde este punto mido el valor de T. Trazo una vertical en ese extremo y el segmento que me define, el segmento definido a esa distancia, o sea, desde el punto que corresponde a la articulación, mido la distancia T. El segmento que se encuentra entre el corrimiento de la chapa 2 y el corrimiento de la chapa 1 me define el valor de delta. Fíjense que delta en este caso es 0,7 y el delta obtenido con el otro método también es igual a 0,7. Por lo tanto, ambos métodos, cuando tengo una articulación, son válidos. Y de igual manera, hago el análisis, me fijo qué tipo de, cómo se mueve el nudo 1 y el nudo 2, determino, ¿sí?, si se acercan o se alejan, y de esa manera puedo saber si el delta es positivo o negativo. Lo otro, por último, al igual que con el método anterior, me queda plantear la sumatoria de trabajos virtuales y despejar la tensión y listo. Eso sería la forma de determinar una tensión en una barra. Ahora vamos a ver un ejemplo con el otro reticulado. Del ejercicio número 2 sería del reticulado. En este caso tengo el reticulado, me piden determinar esta tensión, por lo tanto, ¿qué hago? Elimino la barra y pongo en evidencia la incógnita. Aquí otra vez estoy suponiendo que esta barra está sometida a tracción. Entonces, ¿qué tengo? Al haber eliminado esta barra, mi sistema pasa a ser hipostático. Y al ser hipostático, quiere decir que puede moverse. Entonces, ¿cómo me queda mi sistema? Me queda esta chapa y esta chapa unidas por estas dos bielas, que en este caso no son paralelas. Ojo, no son paralelas las bielas. Por lo tanto, tendré una articulación ficticia en la intersección de estas dos bielas que no son paralelas. Ese punto constituye una articulación ficticia entre esta chapa y esta chapa. Vamos a pasar ahora a determinar los polos. Si me fijo en esta chapa, aquí tengo un apoyo fijo, entonces constituye un polo. No constituye un polo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un apoyo fijo constituye un polo en una chapa que puede moverse. Y si ustedes se fijan, yo tengo una chapa, esta chapa por sí sola,
está isostática. Tiene un apoyo móvil y un apoyo fijo. Por lo tanto, esta parte de mi reticulado, que sería la chapa de la izquierda, está inmóvil, está isostática. Por lo tanto, la única parte del reticulado que va a tener movimiento va a ser esta parte de la chapa. Perdón, del reticulado, que sería la chapa de la derecha. ¿Cómo se va a mover? Bueno, hemos dicho que existe una articulación ficticia en este punto. Por lo tanto, si yo tengo que proyectar la horizontal, sé que desde este punto hasta este punto, que sería la proyección de esta chapa, el corrimiento es nulo, entonces 0. Y como sabemos nosotros, en una articulación, ambas chapas tienen que compartir corrimiento. Entonces, sigo con 0 hasta llegar a la articulación. Y desde la articulación recién me vengo y le doy un corrimiento a esta chapa entre sus límites, que serían este punto y este punto. Entonces, mi diagrama de corrimiento queda definido. 0 para esta chapa, este diagrama de corrimiento para esta chapa desde esta articulación. Y luego nos queda proceder de la misma manera que hemos visto anteriormente. Este nudo que pertenece a la chapa 1, hemos dicho que no tiene movimiento, por lo tanto este punto queda inmóvil. Este punto sí que pertenece a la chapa 2. Este punto sí tiene corrimiento, sí tiene movimiento. Entonces, ¿cómo encuentro el corrimiento de ese punto? Bueno, vengo desde el polo. En realidad esta articulación a su vez cumple la función de polo, en este caso particular. Entonces me voy desde la articulación hasta el punto y bajo el valor, encontrando el sentido de B. Me vengo a mi gráfico, trazo una paralela B y encuentro el valor de B1 que coincide con eta de P2. Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación de trabajo virtual? Tendría P2 por eta de P2, P2 por eta de P2, más T, porque aquí acuérdense, yo estoy suponiendo que T es una tensión de tracción, más T, ¿por quién? Por delta. ¿Quién es delta? ¿B1? No, tengo que obtener delta. ¿Cómo obtengo delta? Bueno, mi vector es B1. Aquí acuérdense que el punto 1 no tiene movimiento, si no hubiese tenido una suma de dos vectores. Pero bueno, en este caso, mi vector B1 es lo que representaría el corrimiento relativo entre los dos puntos. Ahora, para encontrar ese corrimiento relativo en la dirección de la tensión T, ¿qué tengo que hacer? Trazar una paralela a la tensión T por este extremo y en una perpendicular a la dirección de la tensión T y donde intersecte con el inicio del vector B1, encuentro el valor de delta. Este delta, no se olviden que si este punto se permanece inmóvil y este punto se desplaza, su distancia se incrementa. Por lo tanto, delta es positivo. Entonces me quedaría más T, que el supuesto de tracción, por eso es positivo, por el valor de delta. Despejando de esta expresión la tensión T, obtengo la incógnita que estoy buscando y si me da positivo, está bien. Si me da negativo, tengo que venir y cambiar el sentido de la tensión en esta barra. De esta forma, obtenemos la tensión en la barra. He decidido hacer una barra de cada ejercicio para que todos tengan más o menos un ejemplo de cómo resolver en el caso de el ejercicio 1 y el ejercicio 2 del reticulado. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio donde vamos a ver un reticulado que, digamos, en general, que lo he sacado de la guía de teoría,
Para mostrarles un ejemplo más de cómo se procede para determinar la tensión en barra. En este último ejemplo vamos a ver un reticulado que lo he sacado de la guía de teoría, donde nos piden determinar esta tensión. Como hemos hecho anteriormente, ¿qué hago? Elimino la barra y pongo en evidencia la tensión, que en este caso también la supongo de tracción. Tengo una fuerza P1 y una fuerza P2 que tienen una determinada inclinación. Las descompongo en una vertical y en una horizontal, ambas fuerzas. Y como primer medida, entonces, ¿qué hago? Determino mis polos. Identifico que este punto que me divide esta chapa y esta chapa unidas están en este punto por medio de esa articulación. Entonces, en esta chapa que puede moverse tengo un apoyo fijo, por lo tanto ese apoyo fijo constituye un polo. Trazando una recta que va desde el apoyo fijo y pasa por la articulación hasta intersectar la dirección del apoyo móvil, en ese punto encuentro mi otro polo, que sería el polo de esta chapa. Entonces aquí tengo el polo O2. Proyecto mi polo O1, proyecto mi polo O2, me voy desde el polo O1 con un corrimiento arbitrario, ¿hasta dónde? Hasta el punto de la articulación, hasta la altura de la articulación, que sería el punto donde ambas chapas comparten corrimiento. Desde este punto me voy entonces al polo O2. De esta forma defino mi desplazamiento vertical para ambas chapas. Ahora proyecto el polo 1 y el polo 2 en la vertical, que como están en la misma línea, coinciden en este punto. Entonces, ¿qué hago? Traigo una perpendicular a esta recta y trazo por el polo O1, que sería este punto. Esa perpendicular viene hasta el límite de la chapa 1, que sería este punto. Entonces, este corrimiento, este diagrama es el que corresponde al corrimiento horizontal de la chapa 1. Y para la chapa 2, trazo una perpendicular a esta recta. ¿Por dónde? Por el polo 2, o sea, por este mismo punto, porque ahí coinciden los dos polos. Y me voy con la perpendicular hasta el límite de la chapa 2, que sería este punto. Este triángulo de aquí es el diagrama de corrimiento horizontal de la chapa 2. Aquí vamos a aplicar los dos métodos para determinar el desplazamiento relativo de estos dos puntos. Aquí no les he puesto nombre, pero bueno, vamos a ponerle aquí si quieren. Este va a ser el nudo 1 y este va a ser el nudo 2. Para el nudo 1, ¿qué hago? Vengo desde el polo hasta el punto que pertenece a la chapa 1 y me voy con una perpendicular a esta recta, ¿no? Ojo, esta recta aquí en este caso está coincidiendo con la barra, pero no siempre va a ser así. Si mi recta fuese en este sentido, yo tendría que dibujar mi vector A perpendicular a esta recta. Este vector A es perpendicular a la recta que une el polo 1 con el punto 1. No es perpendicular a esta barra. En este caso coincide y es perpendicular a esta barra, pero el concepto es que el vector A debe ser perpendicular a la línea que une el polo con el punto. Entonces voy del polo al punto y en una perpendicular encuentro el vector A. Voy desde el polo 2 hasta el punto 2, ve, en este caso esta recta no coincide con ninguna barra, entonces el vector B es perpendicular a esta recta, a la recta que une el polo 2 con el punto 2. Como hemos dicho anteriormente, tiene que ser compatible, tiene que tener sentido, o sea, me voy desde el polo 1 hasta el punto 1 y me voy con un vector perpendicular hacia abajo porque sé que el corrimiento de mi chapa es hacia abajo. Lo mismo para el vector B. Vengo entonces en el punto 1, bajo, encuentro este vector, este corrimiento vertical, trazo una paralela al vector A1 y donde corte con la horizontal que pase por el extremo del corrimiento de etapa P1,
tengo el módulo de mi vector A1. Luego vengo al punto 2, encuentro que este es el corrimiento vertical para el punto 2, trazo una horizontal por su extremo y por el otro extremo trazo una paralela a el vector B. De esa forma me defino lo que es el módulo del vector B1. Vengo, trazo una paralela con su módulo, dirección y sentido a B1 y una paralela con su módulo, dirección y sentido al vector A1. Este módulo me representa el corrimiento relativo entre A y B. Pero, como hemos dicho antes, yo tengo que determinar el corrimiento relativo entre los puntos A y B en la dirección de la tensión T. Entonces, ¿qué hago? Trazo una paralela a la tensión T y mediante dos perpendiculares, siempre perpendiculares a la tensión T, que pasen por el extremo del vector AB, encuentro el valor de delta. De igual manera, si se fijan, este punto está aquí, este punto está aquí, esta es su distancia. Después de un determinado desplazamiento, este punto termina aquí, este punto termina aquí, su distancia es menor. Por lo tanto, al acortarse la distancia entre los puntos, delta es negativo. Vamos a aplicar el otro método. El otro método consistía en tomar la distancia que va desde la articulación hasta la tensión, siempre medido de forma perpendicular a la dirección de la tensión. Este valor es T. Vengo al punto que corresponde a la articulación, ¿sí? En este punto, ¿qué hago? Prolongo la dirección del corrimiento de la chapa 1. ¿Hasta dónde? Hasta donde me diga la longitud de T. Desde la articulación mido la distancia T, en ese punto trazo una vertical y donde intersecta el corrimiento de la chapa 2 y el corrimiento de la chapa 1, ese segmento me representa el delta, que como pueden ver es igual a 1,2, que es exactamente igual a lo obtenido por este otro método. Entonces, ¿cómo quedaría? La ecuación sumatoria de trabajo virtual es igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo P1 vertical por eta de P1 vertical, ambos van en el mismo sentido, por lo tanto el trabajo es positivo. P1 vertical por eta de P1 vertical, más P1 horizontal por épsilon de P1 horizontal. Este es el vector épsilon P1 horizontal, como va en el mismo sentido que P1 horizontal, su trabajo es positivo, más P1 horizontal por épsilon de P1 horizontal, más P2 vertical por eta de P2 vertical, porque ambos van en el mismo sentido, por eso su trabajo es positivo, más P2 vertical por eta de P2 vertical, más P2 horizontal, ¿sí? Por épsilon de P2 horizontal. Épsilon de P2 horizontal va en este sentido, P2 horizontal va en este sentido, entonces su trabajo es positivo. Más P2 horizontal por épsilon de P2 horizontal. Y luego me queda el trabajo de la tensión. En este caso hemos dicho que suponemos T como tracción, entonces va a ser más T positivo por delta, que en este caso como se acercan, la distancia disminuye, nos queda por menos delta, igual a 0. De esta expresión despejo mi tensión T. Si es positiva, bien determinado, bien supuesto el sentido de la tensión. Si es negativo, debo venir y cambiar el sentido de la barra. De esta forma terminamos con lo que es el práctico de trabajo virtual. Cualquier duda, estoy a disposición.